Buen día a todos. Este es un buen día, este es el día que ha hecho Jehová y nos alegramos, nos gozamos porque Él lo ha preparado para nosotros hoy. Estamos viviendo tiempos especiales de parte de Dios, por lo tanto vamos a aprovechar para comprender, entender todo lo que sucede en base a la palabra de Dios. Así es que para poder recibir la palabra de Dios vamos a abrir nuestra mente, nuestro corazón, declarándolo de una manera con convicción, con fe, sabiendo que sin el Espíritu Santo nada puede suceder en nosotros. Vamos a declarar ahí donde usted está, en su casa, declare conmigo: yo abro mi mente, abro mi corazón, abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra, y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de Jehová en Cristo Jesús. Amén. Amén. Es un tiempo bastante interesante sobre lo que está pasando principalmente con todas estas plagas, estas pestes malignas que se ha diseminado por todo el mundo. Sin embargo, debemos de entender a la luz de la palabra que cuando suceden cosas como esta, nosotros debemos de abrir nuestra mente, nuestro corazón, porque eso es una buena señal. Quiere decir que nos estamos acercando estamos ya en los últimos tiempos y acercándonos cada vez más a la venida de Cristo Jesús. Y alguien podrá decir eso de que Cristo viene, lo escucho desde hace mucho tiempo. El asunto no es si va a tardar todavía un poco o no. El asunto es si estamos preparados o no para ese encuentro con Jesús. Porque si Él viene por nuestra alma hoy, la pregunta es: ¿estoy listo? ¿Estoy preparado? ¿Cómo está mi corazón para encontrarme con Jesús? Y podemos preguntarnos también para poder reflexionar: ¿se ha cumplido el propósito de Dios en mi vida? Si no tengo seguridad o certeza para dar una respuesta a esta pregunta, creo que es un momento de poder nosotros abrir con más ganas nuestro corazón y nuestra mente al Señor para que Él haga su obra en nosotros y poder estar listos y que Él pueda decir de nosotros: bien hecho, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner de acuerdo a su promesa. Así que vamos en el mensaje de hoy vamos a analizar lo que son los últimos tiempos, para que empecemos a tener entendimiento de ello. Se habla mucho, se dice mucho de los últimos tiempos. Sin embargo, la mejor fuente, la fuente veraz para nosotros saber qué va a suceder, la fuente veraz es la misma palabra de Dios, los 66 libros de la palabra de Dios. Así es que vamos a leer, vamos a ir al Evangelio de Mateo y vamos a leer en el capítulo 24, que es el capítulo por excelencia donde Jesús mismo enseñó y dio algunos secretos sobre los últimos tiempos de su venida y principalmente de lo que Dios va a hacer con la tierra cuando termine esta dispensación de la gracia. Acá en Mateo capítulo 24 vamos a leer del versículo 1 al versículo 8 de una vez y luego vamos a ir analizando. Todo este capítulo 24 del Evangelio de Mateo nos habla de los últimos tiempos. Sin embargo, hoy vamos a centrarnos en estos versículos nada más. Dice en Mateo 24, versículo 1: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Luego ya en el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y pónganle atención a lo que dice: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, dice Jesús, porque es necesario que todo esto acontezca,
pero aún no es el fin. Y en el versículo 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Qué tremenda palabra esto. Aquí hay muchísimo que nosotros podemos sacar, aprender. Jesús no nos dejó en tinieblas, Él nos dejó su palabra es espíritu y es vida. Pero para poder entender esto, para poderlo asimilar, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos que Dios abra nuestro entendimiento, ilumine nuestro entendimiento. Así es que le vamos a pedir a Dios que nos ayude en este momento, porque esto es bien poderoso. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Te suplicamos, Padre, que nos des entendimiento, danos sabiduría espiritual, danos ojos para ver lo que hay detrás de cada una de estas palabras, Señor. Es palabra tuya, Señor Jesús, y nosotros necesitamos ser conocedores, sabios, entendidos en tu palabra, conocedores, sabios y entendidos en los últimos tiempos, primeramente para acelerar nuestra preparación para el encuentro contigo, Jesús, y también para hacer luz en este mundo, para poder nosotros llevar este mensaje tuyo, Señor, a todas las personas que tú pongas en nuestro camino. Haznos ser sabios, haznos ser entendidos, Señor nuestro y Padre nuestro, para que podamos ser buenos mensajeros, podamos ser buenos ministros, obreros tuyos en esta tierra. Gracias, Padre, por esa sabiduría que viene de lo alto. Muy bien, esto es muy importante, porque ahora que se está dando esto, el mundo está conmocionado con esta pandemia del coronavirus. Todo el mundo está alborotado. Sin embargo, cuando tenemos entendimiento de la palabra de Dios, nuestro espíritu va a estar tranquilo, nuestra alma va a estar tranquila. Vamos a tener esperanza, expectativa, porque estamos viendo el cumplimiento de la palabra de Dios. Su palabra es verdad. Así es que vamos a ver primeramente lo que Jesús les dijo a los discípulos, principalmente en el versículo 2. Cuando los discípulos le mostraron el templo. De hecho, en Lucas 21 habla también de esto, donde los discípulos le dijeron a Jesús: mira, Jesús, qué bonita la iglesia, mira qué bonito el templo, mira los adornos. Y Jesús fue muy enfático en esto. Él les dijo: ¿ven todo esto? Les dice Jesús: de cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí hay un mensaje poderoso. En otras palabras, y no me va a malinterpretar esto, no es que no sea válido hacer templos, hacer iglesias para reunirnos, para congregarnos, pero el mensaje que Jesús les estaba dando es: miren, no se enfoquen tanto en una construcción física. No se enfoquen tanto en la belleza de iglesias que ustedes pueden hacer en este tiempo. Enfóquense principalmente en que ustedes sean los que se conviertan en iglesia, en templo vivo para el Espíritu, en templo vivo donde el Padre y Cristo puedan hacer morada como Él lo prometió. Porque nuestro corazón siempre tiende a lo natural, siempre tiende a lo terrenal. Y cuando Jesús vio esto en el corazón de los discípulos, Él les dio esta enseñanza. Él les dijo: está bien, eso está bonito, pero recuérdense que va a venir un día, va a venir un tiempo en que todo esto va a estar derribado. La tierra se va a quemar, de hecho. Por lo tanto, el énfasis no tiene que estar en lo físico, el énfasis tiene que estar en lo que Dios quiere que nosotros en lo personal seamos para Él. Ese es el énfasis. Repito, no que esté mal que podamos construir una iglesia. Y más aún, si el Señor nos dice que lo hagamos, hay que hacerlo. Pero nuestro corazón, nuestra energía, nuestros recursos, no tenemos que enfocarlos totalmente a eso. Enfoquémonos mejor en construir, en formar templos vivos para el Señor. Ese es el mensaje que el primer mensaje que Jesús les dio a los discípulos como respuesta a lo que ellos le estaban mostrando. Y en ese contexto, cuando ellos oyeron esto de Jesús, lo tomaron aparte, se fueron al Monte de los Olivos. Qué interesante que en el Monte de los Olivos, porque en la segunda venida de Jesús, Él va a venir a poner sus pies en el Monte de los Olivos.
Y es en ese mismo monte donde acá, en esa ocasión, los discípulos se sentaron con él, se le acercaron. Me imagino que se quedaron pensando en lo que Jesús les dijo, que un día no iba a quedar piedra sobre piedra de ese templo. Eso haber causado conmoción en el corazón, en la mente de ellos, que mejor decidieron preguntarle. Y le dijeron los discípulos, dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y aquí viene lo interesante, porque le dicen, ¿y qué señal? Ya conmigo, señal, porque esa es la palabra clave ahí. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí hay dos cosas. Ellos le están diciendo, Señor, ¿qué señal hay de tu venida? Pero también, ¿qué señal hay del fin del siglo? Son dos cosas diferentes. La señal de la venida de Cristo y la señal del fin de los tiempos. Y eso es lo que vamos a ir analizando para poder tener entendimiento y cada vez más entendimiento. Y luego entonces, cuando Jesús se dispuso a responderle a los discípulos a esa pregunta que ellos le hicieron, y que en este tiempo se hace mucha gente, la mayoría de cristianos tal vez no lo dicen, pero sí lo piensan en algún momento, y más cuando ahorita se oye que hay un terremoto o hay una peste como la que está viendo en este tiempo, y rápido se empieza a decir, estamos en el fin de los siglos, estamos en los tiempos finales, Cristo viene pronto. Pero debemos de ser entendidos. No hay que hablar solo por hablar, hay que tener una base, hay que hablar la verdad, y la palabra de Dios es la verdad. Así es que Jesús les da respuesta, y lo primero que les dice es, miren, de hecho así les dice, miren que nadie los engañe. Fíjese que antes de explicarles cuál es la señal o cuáles van a ser las señales de la venida de Él y de los últimos tiempos, lo primero que Jesús les dice, miren, por favor, velen, tengan cuidado, que nadie los vaya a engañar. Eso tiene que hacer abrir nuestros ojos. Si Jesús dijo que miremos que nadie nos engañe, es porque van a haber muchos engañadores. Y luego les dice, y de hecho lo dice, porque vendrán muchos. Estoy en el versículo 5 de Mateo 24. Dice, muchos vendrán en mi nombre. ¿Qué es muchos? Muchos es muchos. Dice, muchos vendrán en mi nombre. Esto es bien interesante, no es un poco, son muchos los que van a decir, vengo en el nombre de Jesús. Y dice, diciendo, yo soy el Cristo. Y aquí viene lo tremendo, porque dice, y a muchos engañarán. A ver, diga conmigo, a muchos engañarán. Esto es tremendo, porque muchos van a ser engañados. ¿Y por qué van a ser engañados? Por no tener entendimiento, por no tener conocimiento de lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Así es que lo primero que hay que hacer en este tiempo es tener cuidado. En todos los tiempos, desde ese momento, pero ahora más que nunca, que realmente nos estamos acercando en los últimos tiempos, tenemos que tener cuidado que nadie nos engañe. Jesús dijo, muchos vendrán diciendo, yo soy el Cristo. Ahora bien, vamos a explicar un poco esto. No es que alguien venga diciendo, aunque va a aparecer uno que otro por ahí de manera literal, pero no es que aparezca alguien diciendo, miren, yo soy el Cristo, miren, yo soy el Mesías. No. Recordemos que Cristo es la palabra. Cristo es la verdad. Por lo tanto, acá tenemos que entender que lo que Jesús está diciendo es que miren, van a aparecer muchos diciendo, miren, esta es la verdad. Miren, esta es la verdad. Miren, este es el evangelio. Pero Jesús dijo, tengan cuidado, porque van a haber muchos que van a decir eso, pero solo están tratando de engañarlos. De hecho, la palabra engañar significa divagar. Significa extraviar, significa desviar. Entonces van a aparecer muchos diciendo que lo que están predicando o enseñando es la verdad, cuando lo único que van a estar haciendo es apartando, desviando, extraviando el corazón y la vida de las personas de la verdad. Porque la palabra misma dice que Satanás se viste como ángel de luz. Si en algo tiene experiencia Satanás, si en algo tiene experiencia, es en presentarse como la verdad, aunque no es la verdad.
Pero Él se presenta como un ángel de luz. Eso es lo tremendo. De hecho, tiene ministros. La palabra misma lo dice, que Satanás tiene ministros que se disfrazan como ministros de justicia. Todo mensaje que aparte de mi corazón, del propósito eterno de Dios para mi vida, del propósito de Dios, que yo sea santo, que yo sea de limpio corazón, que yo sea perfeccionado, todo lo que me aparte de ese propósito de Dios, me está desviando del camino. Y tenemos que abrir nuestros ojos, porque aunque hablan en el nombre de Jesús, y aunque prediquen en el nombre de Jesús, y aunque hagan incluso muchos milagros y muchas manifestaciones de poder, no todo lo que dicen es la verdad. Y aquí es donde hay que tener los ojos espirituales abiertos. Todo lo que aparte mi mirada de las cosas de arriba, todo lo que aparte mi mirada de Jesús y de querer ser como Jesús en carácter, todo lo que me aparte de eso cae en esta categoría que Jesús dijo: muchos aparecerán y dirán: yo soy la verdad, yo tengo la verdad, pero realmente solo van a estar apartando nuestro corazón de Dios, nuestro Padre Celestial. ¿Con qué propósito? Para que no nos preparemos para los últimos tiempos, para que no nos preparemos para el encuentro con Jesús. Hay que tener cuidado con esto. Usted saque sus conclusiones. Siempre les digo, todo aquello que me enfoque nada más a lo terrenal, todo lo que me enfoque nada más a las cosas materiales, cae en esta categoría. Y el problema es que no son pocos los que van a andar predicando de esa manera. Jesús dijo: muchos. Así que hay que tener cuidado. Bueno, eso todavía es la introducción de Jesús a la respuesta a los discípulos, y principalmente en estos últimos tiempos, porque le dijeron: ¿cuál es la señal? ¿Qué es lo que nos va a indicar que estamos ya acercándonos a tu pronta venida, que estamos acercándonos a esta dispensación de los últimos tiempos? Y lo primero que Jesús dice: mire, van a aparecer muchos engañadores. Y yo creo que nunca antes, como en estas últimas décadas, si podemos decirlo, se ha levantado tanto mensaje con enfoque terrenal, con enfoque a la prosperidad material, que no dudamos que estamos en las señales que Jesús dijo. Y luego ya en el versículo 6 viene Jesús y da otro tipo de señales. Los discípulos le estaban diciendo: Señor, dinos, ¿cuáles son las señales? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que va a marcar que tu venida está cerca y que estamos en los últimos tiempos? Luego de Jesús advertirle de esto del engaño, les dice en el versículo 6: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Y luego les dice: pero miren que no se turben, porque es necesario. Aquí viene el punto: es necesario. Y eso tenemos que tenerlo firme en nuestro corazón. Jesús lo dijo: es necesario. Hablando de guerras y de rumores de guerras, Él dijo: es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Ahora, ¿por qué es necesario? Bueno, hay muchas cosas en esto, pero la mayor parte no lo entendemos todavía. Dios sabe por qué es necesario. Aunque sabemos por otro lado que es muy necesario que acontezcan este tipo de cosas, de calamidades, de guerras y de todo tipo de vicisitudes, porque cuando la cosa se pone difícil es cuando entonces todas las personas empiezan a reconocer su necesidad de Dios. Mire cuánta gente en estas semanas, en este mes, ha alzado su mirada al cielo. Quizás personas que nunca ni siquiera se acordaban de Dios, o tal vez rechazaban a Dios, pero ahora que ya sienten que la muerte los está persiguiendo a través de la enfermedad, a través de esta pandemia, como ya sienten la muerte cerca, ahora sí levantan sus ojos al cielo, ahora sí claman a Dios. Y qué bueno. O sea, Dios es tan misericordioso que permite estas cosas, permite guerras, permite pestes, permite toda serie de calamidades. Por un lado, Él está juzgando, pero por el otro lado, es la oportunidad para que el hombre se pueda arrepentir, pueda reconocer su necesidad de Dios. Por eso Jesús dijo: es necesario.
Va si no es necesario que vengan pruebas a nuestra vida, que vengan momentos difíciles a nuestra vida. Es necesario. Es necesario, insisto, es necesario, porque son esos momentos difíciles, momentos de dolor, momentos de incertidumbre, lo que nos hace tomar el lugar que debemos de tomar delante de Dios. Somos criaturas y somos necesitados de Dios. Y fuera de Dios no somos nada, ni podemos tener nada bueno. Así es que Jesús dijo, es necesario que todo esto acontezca, pero también dijo, pero no es el fin. Todo esto que está pasando son señales de los últimos tiempos, pero no es el fin. Hay que entender cuándo será el fin. Así es que en el siguiente versículo, esto es bien tremendo, Jesús les dice en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Lo que está sucediendo ahora es una peste. Y la palabra peste significa enfermedad. Plaga significa una pestilencia. Y luego Jesús dice, y habrá hambres, habrá terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. No dijo hasta el final, dijo, esto será el principio de dolores. ¿Qué cosa? Las guerras, terremotos, pestes, hambre y todo otro tipo de cosas que van a estar sucediendo. Son señales de los últimos tiempos. Y luego, entonces, cuando Jesús dice, y alguien dirá, bueno, pero mire eso de que van a suceder guerras y todo eso, pero al final de cuentas, si yo estoy tranquilo, si estamos en un lugar tranquilo, donde ni siquiera nos miramos en el mapa, tal vez, como en el caso de Guatemala, alguien dirá, no tenemos que preocuparnos de eso. Bueno, creo que sí tenemos que preocuparnos, y mucho, porque toda la palabra tiene una aplicación siempre presente. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Por lo tanto, si bien es cierto que tal vez no estamos sufriendo el efecto de una guerra literal, de una guerra entre naciones, de una guerra entre reinos, pero lo cierto es que en los últimos tiempos, porque Jesús dijo que era señal de los últimos tiempos, en los últimos tiempos se van a incrementar no solo las guerras externas. Lo más lamentable y lo más desastroso es el incremento de la guerra interna en el corazón de cada persona. Y es aquí donde hay que abrir nuestra mente, hay que abrir nuestros ojos. Porque uno dice, mire, las guerras están allá. Sí, pero ¿cuánta guerra tenemos en nuestro corazón? Y Jesús dijo que una de las señales es que en los últimos tiempos se iban a incrementar las guerras, iban a haber rumores de guerra. Iba a haber hambre, iba a haber pestes. Y cuando Él habla de esto, está hablando también del hecho que en nuestro corazón, en el corazón de las personas, va a haber un incremento de conflictos del corazón, de conflictos del alma, guerras emocionales, guerras sentimentales, incremento de una vida agitada, con molestias, con enojos, con pleitos de todo tipo. Y creo que todos estamos de acuerdo que en este tiempo es cuando cada vez hay más conflictos en el corazón de las personas. Cada vez hay más gente deprimida, cada vez hay más gente violenta, cada vez hay más gente con problemas de todo tipo en su alma. Cada vez se incrementa más el egoísmo, más la corrupción en el corazón. Creo que nadie puede negar cómo esto ha ido en un incremento que viene de generación en generación. Y Jesús dijo, mire, en el final de los tiempos se va a incrementar la guerra, van a oír de mucha guerra, pero no le ponemos atención que esa guerra donde más se está incrementando es en el corazón de cada persona, y no solo en los que no son cristianos, dentro de la iglesia, dentro de los cristianos, cada vez hay más guerra, cada vez hay más divisiones, cada vez hay más pleitos. Esa es una de las señales de los últimos tiempos, que estamos ya en los últimos tiempos, no digamos en los hogares. Las estadísticas hablan por sí solas. Cada vez tenemos más porcentaje de divorcios, cada vez tenemos más porcentaje de desintegración familiar. ¿Y de dónde viene de eso? Pues de la guerra, de los pleitos, de la contienda que se da entre parejas, entre familia, entre padres e hijos.
A eso es lo que Jesús, en eso es lo que Jesús quiere que pongamos nuestros ojos en este tiempo, hermanos. Nosotros tendemos solo a mirar hacia afuera la guerra entre nación. Si es que se están amenazando, hay rumores de guerra entre un país y el otro, entre un país occidental y un país asiático. Pero mejor seamos sensatos, veamos hacia nosotros mismos, veamos hacia nuestro matrimonio, veamos hacia nuestra familia, cómo la contienda, las guerras y los rumores de guerra, de contienda, de conflictos se van incrementando en los matrimonios, en las familias. Pero muchas veces no le ponemos atención a eso por falta de entendimiento de la palabra de Dios, por no tener revelación de la palabra de Dios. Porque cuando entendemos y nos damos cuenta de la condición de nuestro corazón, cómo cada vez hay más conflicto, más inconformidad, cuánta inconformidad hay dentro de la misma iglesia, dentro de los mismos hermanos. Por cualquier cosa hay contienda, por cualquier cosa hay conflicto, por cualquier cosa hay un pleito. Quizás no es un pleito físico, pero sí con palabras, sí con actitudes. Pero si estamos conscientes de ellos, vamos a tener temor de Dios y vamos a aprovechar y decir: Señor mío, Dios mío, este incremento de conflictos que está habiendo en el corazón de las personas, por favor, libérame, sáname de ello. Yo quiero estar listo para el encuentro contigo, Jesús. Porque el tiempo se está cortando, la oportunidad se está terminando de poder nosotros sanar nuestro corazón y dejar que en este tiempo Jesús venga a reinar en nuestro corazón y Él sea el príncipe de paz en la vida, en el corazón, en la familia de cada uno de nosotros. Y luego, cuando Jesús habla que se levantará reino contra reino, no solo aplica a las naciones, aplica también a, como les mencionaba, dentro de las familias, porque la palabra reinar, dentro de muchas otras cosas, significa gobernar, significa ser rey. ¿Y cuánto conflicto hay dentro de las familias, dentro de las parejas, dentro de la iglesia, en cualquier ámbito de la sociedad? Cuánto conflicto hay por querer gobernar, por querer ser el que decide cómo se deben de hacer las cosas. Hay una lucha por querer reinar. Dentro del matrimonio, cada vez hay más conflictos porque los dos quieren gobernar, los dos quieren tener la soberanía. Nos cuesta, nos oponemos a someternos al orden de Dios. Y es ahí donde vienen estas guerras, es ahí donde vienen estos conflictos, que cada vez se van a ir incrementando más, y eso es una señal que estamos llegando al final de los tiempos. Cada vez habrán más problemas en matrimonios, familias, hogares y dentro de la iglesia. Y no digamos de instituciones fuera de la iglesia. Cada vez habrán más conflictos. Y esa es una de las señales que dejó el Señor Jesús. Y luego habló de pestes, que es lo que tiene conmocionado ahorita a todo el mundo. Pestes. La palabra peste significa enfermedad, significa plaga, significa calamidad. Esto usted lo puede ver en la concordancia de Strong's. Ahora bien, estamos viendo ahorita, en este tiempo, marzo 2020, estamos viendo la pandemia del coronavirus. Todo el mundo atemorizado, con incertidumbre. Sin embargo, tenemos que encontrarle la aplicación espiritual, la aplicación personal. Cómo esto me afecta a mí también. Y no nos hemos percatado que así como hay virus malignos afuera, unos naturales y otros que han mutado por causa de intervención del hombre para poder crear estos virus como armas biológicas, pero el punto más importante en el que tenemos que poner nuestros ojos, hermanos, es la manifestación de los virus pecaminosos que tenemos en el corazón. Cada vez, y esto también creo que todos estamos de acuerdo en eso, cada vez vemos más actitudes de maldad, de agresividad de los hombres, de las personas. Cada vez hay una manifestación más agresiva de la naturaleza pecaminosa que tenemos. Por supuesto, estoy hablando
de la mayor parte de las personas. Porque los que están caminando con Dios, los que están siguiendo a Jesús, los que están con el deseo ardiente de ser de los bienaventurados, de limpio corazón, van a ir experimentando lo contrario de lo que se va a dar en los últimos tiempos. Jesús dijo que la maldad iba a ir en aumento. Pero no solo la maldad externa, principalmente la maldad interna. Cada vez hay más maldad en el corazón de las personas. Cada vez el hombre es capaz de hacer cosas que ni los animales mismos hacen. Y no nos explicamos, pero ¿cómo es posible que un ser humano pueda hacer esto, pueda hacer lo otro? Lo que pasa es que la maldad va en aumento en el corazón de las personas. Y esa maldad interna se manifiesta con toda la injusticia y con toda la maldad externa que vemos, que es operada también por los demonios. Pero todo empieza en el corazón del hombre. Es ahí donde debemos de reflexionar. Porque es fácil ver, ese virus qué peligroso. Pero sí, ¿y qué de los virus que tenemos en el corazón? Tenemos epidemias, tenemos pandemia dentro de nuestro corazón. La tendencia, una tendencia delictiva, tendencia a las adicciones. Ahora cada vez hay más drogadictos, cada vez hay más adictos a diferentes cosas malignas que los están matando. Estamos preocupados porque un virus está matando miles de personas, pero no nos ponemos a meditar en cuanto de la maldad que hay en nuestro corazón. Está matando matrimonios, está matando familias, está matando muchas cosas. Eso es lo importante, eso es lo que hay que analizar. Van a haber pestes, sí hay peste, y la palabra peste significa pestilencia. Y por supuesto en lo natural, y principalmente donde está muriendo mucha gente, me imagino que no ha de haber un olor desagradable, apesta eso. Pues se llama pestilencia, porque apesta. Pero también debemos de tener ojos, sentidos espirituales abiertos para ver cuánto apesta la epidemia pecaminosa que tenemos en el corazón, cuánto apesta delante de Dios. Por eso es que la palabra nos enseña de las cosas que son abominables para Dios. Abominables, repito, abominables. Dice, es abominación para Jehová. Es abominación para Jehová. Pero ¿qué es eso de abominación? Entre varias cosas significa apesta, es una pestilencia, es un olor desagradable al olfato de Dios. Todo ese tipo de enfermedades espirituales que tenemos en el corazón, la amargura, por ejemplo. ¿Cuánto apesta la amargura? ¿Cuánto apesta el odio? ¿Cuánto apesta el rencor? Esas cosas están matando a las personas más que este virus que se está propagando en este tiempo. Así es que como cristianos sabios, conocedores, entendidos en las cosas espirituales, debemos de abrir nuestros ojos y decir, bueno, está pasando esto en el mundo, pero principalmente empecemos a orar. Señor, por favor, te suplicamos, trae liberación, trae sanidad al corazón de las personas, porque es donde está la pandemia más horrible, la pandemia más mortal, los virus más mortales, los virus de una naturaleza pecaminosa que tenemos en el corazón. Nos preocupamos tanto por saber las señales y ver las señales de los últimos tiempos hacia afuera, pero creo que la señal más grande es cuando nosotros vemos hacia adentro. Cada vez hay más maldad en el corazón de las personas. Eso es una realidad. Cada vez hay más maldad, matando los principios de la verdad, matando la integridad de las personas. Lo más sabio que podemos hacer en este tiempo es cuidar, sanar nuestro corazón. Estamos en una manera literal, en una cuarentena, y la palabra cuarentena pues se aplica no tanto al número de días, sino al hecho de aislarse por un tiempo. Fue creo que con la peste bubónica, donde tenía el virus, tardaba 39 días en todo su proceso, y por eso le pidieron a las personas que se guardaran 40 días. De ahí viene la palabra cuarentena. Ahora son 15 días con este coronavirus. Es una quincena prácticamente. Pero creo que debemos de poner nuestro corazón en la importancia de nosotros poder también, por decirlo así, guardar una cuarentena espiritual. Tiempos de apartarnos para estar a solas con Dios. Tiempos para orar, tiempos para
encerrarnos en lo privado, en lo secreto con el Padre, como Jesús dijo: mira, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ahí en lo secreto con tu Padre, ahí vas a abrir tu corazón. Tenemos que levantarnos ahorita con la determinación, hermanos, de no solamente hacer una cuarentena literal de días, sino empecemos a hacer cuarentenas espirituales. Apartemos tiempo para dedicarnos solamente a estar en comunión con el Espíritu de Dios, en oración, en meditación de la palabra. Porque eso es lo que va a traer sanidad a nuestro corazón. Y es urgente sanar nuestro corazón, porque estamos ya en los tiempos finales. No sabemos cuándo Cristo viene. Pero el asunto no es si va a tardar o va a venir luego Cristo. El asunto es que yo tengo que estar preparado cada día para el encuentro con Jesús. Por lo tanto, es urgente entrar en cuarentenas espirituales, en cuarentenas de sanidad, en cuarentenas de meditación, en cuarentenas de oración, para alcanzar sanidad plena de nuestro corazón. No un poco, porque la voluntad de Dios es que nosotros seamos de limpio corazón. Para eso nos hizo Dios, para eso nos bendijo, escogiéndonos para que seamos santos y sin mancha, para que estemos delante de Él. Ese debe de ser nuestro objetivo, esa debe de ser nuestra meta, ser de limpio corazón para obtener el premio del supremo llamamiento que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. Podamos obtener el premio de verlo, el premio de ser ayuda idónea del Cordero y el premio de reinar juntamente con Cristo, el premio de recibir la corona de justicia que habla su palabra. Pero para ello tenemos que buscar la sanidad plena de nuestro corazón. No un poco, sanidad completa, para lo cual necesitamos tiempos de aislamiento. Escuche bien lo que le estoy diciendo y hacia dónde se lo estoy enfocando. Esta cuarentena literal, natural, nos tiene que llevar a ver nuestra necesidad de tener cuarentena espiritual para sanidad de nuestro corazón, para liberación y sanidad de nuestra alma, de nuestro espíritu, para que usted y yo seamos de los bienaventurados, de limpio corazón, que verán a Dios nuestro Padre. Teniendo esta convicción, teniendo esto en mente, en otra oportunidad vamos a seguir analizando más versículos que nos hablan de las señales de los últimos tiempos, pero sobre todo el mensaje central es que todas esas señales se están manifestando principalmente en el corazón de nosotros. Las guerras, pestes y terremotos. ¿Cuántos terremotos hay en nuestra vida? ¿Cuántos terremotos en las familias? ¿Cuántos terremotos en los matrimonios? En muchas familias, en muchos lugares. Y todo eso es señal que estamos a las puertas de la venida de Cristo Jesús. Así es que vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Le vamos a decir que produzca Él en nosotros el deseo de tener esos tiempos de aislamiento, esos tiempos de a solas con Dios. La mayoría de las personas cristianos le rehuyen a esos tiempos de aislamiento. A la mayoría tenemos la tendencia de estar en el bullicio, de estar donde está el alboroto. Cuando Jesús predicaba y en el valle, allí estaba toda la gente porque había alboroto, había milagros, habían de todo tipo de cosas. Pero cuando Él se aislaba y subía al monte, cuando Él se apartaba de la multitud, solamente un grupo pequeño de personas lo seguía. Y eran los discípulos. Los discípulos son los que tienen la disciplina de subir al monte, a pasar tiempo a solas, fuera del bullicio, fuera de toda distracción, para poder escuchar la voz del Señor, para poder recibir su palabra, recibir la enseñanza, poder recibir revelación, poder recibir sanidad en lo interno. La gente en el valle, donde estaban las multitudes, recibían sanidad natural, sanidad física. ¿Por obra divina? Sí, por obra divina, pero era una sanidad física. Eran solamente los que subían con Jesús a sentarse a los pies del Señor en un aislamiento con Él, que recibían no solamente sanidad física, recibían la sanidad más importante, la sanidad del corazón, la sanidad del alma, la sanidad de la mente, para tener un corazón como el de Él.
Padre bendito, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por darnos conocimiento, entendimiento, Padre celestial, de los últimos tiempos, de la pronta venida de Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús, por habernos enseñado, dejándonos por escrito lo que va a estar sucediendo en los últimos tiempos. Señor, podemos ver que esto está dándose ya, Señor. Principalmente ahora vemos, Señor, que todo esto se da en el corazón de las personas, en el corazón de cada uno de nosotros. Padre celestial, te ruego, te suplico, produce en todos nosotros el deseo. En todos los que están en casa en este momento, Padre, ahí donde están sentados, ahí donde están escuchando, Padre celestial, que tu Santo Espíritu los toque, Padre, que se encienda, Señor, un deseo profundo de estar a solas contigo, Señor, en oración, en tu palabra, en lo secreto, Padre celestial. Toca a mis hermanos, Señor, que están escuchando en este momento, Señor nuestro, ahí en su casa. Espíritu Santo, tócalos, opera, ministralos, Espíritu Santo, para que se active el deseo de estar a solas contigo, Señor. Que tengamos más deleite, Padre, en estar a solas contigo que estar donde está la multitud, donde está la bulla. Padre celestial, necesitamos pasar tiempo a solas contigo. Necesitamos conocerte, Señor nuestro y Padre nuestro, porque la mayoría, Padre celestial, quizás solo sabemos de ti, oímos de ti, quizás hasta predicamos de ti, Señor, pero no te conocemos. No te conocemos como deberíamos de conocerte, Señor. Señor, tenemos gran necesidad de conocerte, gran necesidad de deleitarnos en tu presencia, en estar en comunión íntima contigo, Señor. Señor, produce en nosotros el deseo de tener esa comunión íntima con tu Espíritu. Danos oídos para oírte, Señor. Haznos sensibles a tu presencia, sensibles a tu voz, sensibles, Padre celestial, a la guianza, a la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros y también a través de nosotros, Padre celestial. Padre, despierta hambre de tu voluntad en tu pueblo, Padre eterno, hambre y sed de justicia, hambre y sed de tu nombre, Señor nuestro y Padre nuestro, para que podamos clamar, para que podamos rendirnos de a de veras, Señor, y tú puedas sanar nuestro corazón de toda guerra, de toda peste, Señor, de toda calamidad, de todo aquello que en nosotros, Señor, se levanta en contra de ti, dañando a nuestros hermanos también y a nuestro prójimo. Sálvanos, Señor Jesús, sálvanos de nosotros mismos, sálvanos, Señor Jesús, de toda esta guerra, de todas estas pestes, Señor, de todos estos terremotos que hay en nuestro corazón, Señor Jesucristo. Sálvanos, Señor Jesús, para que estemos listos para el encuentro contigo, Señor nuestro y Padre nuestro. Hermanos, yo los cubro con la sangre de Cristo Jesús. Allí donde están en su casa, quizás algunos en la sala, quizás otros en su dormitorio, donde quiera que estés en tu casa, yo los cubro con la sangre bendita de Cristo Jesús. Y los ángeles de Jehová los guardan, los protegen, los defienden y los ayudan en todo. Y en este tiempo que Dios está permitiendo de tener quietud, en este tiempo ustedes se levanten a una comunión más alta, profunda, con el Espíritu Santo, con nuestro Señor Jesús y nuestro Padre celestial. La bendición de Jehová les alcance plenamente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. La paz de Dios con ustedes y la paz de Dios reina en sus hogares. En el nombre de Jesús.